Buenos días a todos, bienvenidos a este su devocional Despierta, Despierta. Damos gracias al Padre Celestial por este nuevo día que nos da, esta oportunidad que nos da de tener vida, de tener salud, de poder compartir con ustedes en este día un nuevo mensaje que tiene Él para todos nosotros. Recordemos que la semana pasada vimos la primera parte de una serie que les estoy enseñando acerca de la restauración. Hoy vamos a ver la segunda parte y veíamos en la primera parte que la restauración en la Biblia no es una restauración superficial. La restauración según la Biblia, la restauración que hace nuestro Padre Celestial en nuestras vidas, a través del Espíritu Santo, es una restauración integral. Y Él pretende con esta restauración que nosotros en este proceso seamos mejores que en el original. Vamos a ser mejores, vamos a ser hechos a su imagen y semejanza, tal cual Él lo planeó y lo programó desde el principio. Por eso es necesario, veíamos también, un arrepentimiento genuino, un volver a Dios genuinamente. Vimos también que el ser humano va a pasos agigantados hacia la depravación, hacia las tinieblas, hacia la oscuridad total, si no hace un alto en el camino y busca desesperadamente al Señor, a nuestro Padre Celestial, a Jehová el Eterno Señor, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy vamos a ver la segunda parte y vamos a ver varios puntos, y el primero de ellos es acerca de los inútiles esfuerzos humanos de autorrestaurarse. El ser humano inútilmente logrará una restauración por sí mismo. Es necesario, valga la redundancia, de Dios. Es necesario del Espíritu Santo de Dios para lograr la restauración. Jeremías 8, del 8 al 9 nos dice: ¿cómo pueden ustedes decir que son sabios y que tienen la ley de Jehová, si los cronistas con pluma mentirosa la han falsificado? Pero esos sabios quedarán humillados, acobardados, como animales que caen en la trampa. ¿Dónde está su sabiduría si han rechazado mi palabra? En este texto, Dios nos está diciendo que lejos de su palabra, que lejos de su revelación, no hay sabiduría. Hay una sabiduría humana que es contraria a la sabiduría de Dios. Pretendemos hacer las cosas bien, pero cuando no está de por medio o no estamos guiados por la sabiduría de Dios, estaremos haciendo cosas que no agradan a Dios, que a nosotros nos parecen bien, pero que a Él no le parecen, porque no estamos siendo iluminados con su palabra. Dios prometió enviar a Moisés, el profeta, a los israelitas, a fin de garantizar la liberación. Esto era necesario porque, como lo dice en Jeremías, ellos rehusaron escuchar a Dios e insistieron que Jehová directamente hablara con Moisés. No con ellos directamente, sino con Moisés. Entonces, esto era necesario de que Dios mandara a Moisés, su profeta, porque ellos habían rehusado oír a Dios e insistieron en que Jehová hablara directamente con Moisés. Eso está en Deuteronomio 18, del 15 al 16. El temor que ellos tenían de escucharlo sin intermediarios los colocó bajo la ley. Por eso Dios les dio la ley. Y como el esfuerzo humano trata de retener el favor divino fuera de la ley, entonces Dios, conociendo que la ley era prácticamente imposible cumplirla por el duro corazón que ellos tenían,
les instituyó entonces un sistema mosaico de sacrificios de animales para expiar los pecados. Y también convirtió la ley como una maestra excelente que apuntaba a la salvación definitiva a través de la sangre derramada por el Señor Jesucristo. Y este sacrificio fue una vez y para siempre, como muchos sabemos. En Hebreos 10:10 lo dice, en la cual, o sea, en la sangre y en la voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez por siempre. Entonces, el fracaso de los esfuerzos, del esfuerzo humano, se presenta aquí gráficamente en Jeremías 8:10 y en Lamentaciones 2, cuando Jerusalén es destruida y es dispersada. En estos capítulos se describe un oscuro cuadro de la necedad humana y de la rebelión, de la inmoralidad, de la idolatría, de la corrupción general que sufría la nación de Israel, lo cual había forzado a Dios a disciplinarlos de tal manera que llegó a ellos, les llegó esa intención o ese pensamiento de llegar a ser enemigos de Dios. Por eso la palabra en Santiago 4, del 4 a 5 nos dice, oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo se constituyen en ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Por algo dice la Escritura, Dios ama celosamente el espíritu que ha puesto dentro de nosotros. Y Jeremías 9:3 nos dice, siempre están listos a decir mentiras, como si dispararan flechas con un arco. En el país reina la mentira, no la verdad. Han ido de mal en peor, y el Señor mismo afirma, no han querido conocerme. Este versículo resume la difícil situación que estaba pasando el pueblo de Israel, pero que nos recuerda que muchos en la iglesia de nuestros días están en la misma situación. Han desconocido a Dios. A pesar de su gran empeño, todavía no han establecido una relación íntima con el Creador. Ahora vamos a ver otro punto acerca de la corrupción de los líderes. En ese tiempo, Ezequiel 34:1-10 nos narra, después recibí este mensaje de Jehová, hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Dales este mensaje de parte de Jehová soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. No han cuidado a los débiles, no se han ocupado de los enfermos, ni han vendado las heridas. No salieron a buscar a las descarriadas y a las perdidas. En cambio, los gobernaron con mano dura y con crueldad. Por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. Han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra, sin embargo, nadie salió a buscarlas. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, ustedes abandonaron mi rebaño y lo expusieron al ataque de toda clase de animales salvajes. Aunque ustedes eran mis pastores, no salieron a buscar a mis ovejas cuando ellas se extraviaron. Se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Esto dice Jehová el soberano. Ahora me declaro enemigo de esos pastores y los haré responsables de lo que ha sucedido a mi rebaño.
Les quitaré el derecho de alimentar al rebaño y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos. Rescataré de su boca a mi rebaño, las ovejas ya no serán su presa. Es una palabra dura para los líderes. Es una palabra dura para aquellas personas que se dicen ser pastores, que se dicen ser líderes y no velan por sus ovejas. Hablamos de la congregación, de la iglesia. Aquellos que han tomado esa responsabilidad, aquellos a los cuales el Señor ha llamado a que pastoreen a las ovejas y no lo están haciendo. Habiendo escogido escuchar a otros en lugar que a Dios, el pueblo pronto comenzó a escuchar mentiras. En Ezequiel expone la debilidad y la depravación en la cual habían caído los líderes judíos. Utilizaban sus oficios y sus ministerios en provecho personal para no servir al pueblo. No alimentaban el rebaño, sino a sí mismos. En su ira, Dios se enfrentó a estos malos pastores advirtiéndoles que les quitaría las ovejas y pondría fin a la explotación. La analogía del pastor se mantiene en la promesa de restauración, que sigue a esta frase de censura divina. Dice la palabra: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas. Como reconoce el rebaño el pastor, así reconoceré mis ovejas. Dios entonces ahora quiere que su pueblo se relacione directamente con él, le escuche, le responda y tenga una vida abundante. El Señor nunca se ha apartado de su promesa de restaurar la relación de amor que se perdió en el huerto del Edén. Sí, los pastores están como instrumentos para llevar al pueblo a buscar intimidad con Dios. Pero si no hay quien lo haga, Dios mismo se va a encargar de hacerlo. Ahora veremos el punto de la inutilidad del ritual religioso. Hay una inutilidad de un ritual religioso cuando no se hace para honrar y para alabar a Dios. En Amós 5, 21, 23 está esta declaración. Ahora, como el ser humano siempre ha buscado ganar la aceptación de Dios con sus propias fuerzas, las personas llegaron a concebir su relación con Él en términos ceremoniales, es decir, haciendo ritos, haciendo ceremonias que solo externamente expresaban algo, pero que su corazón estaba alejado de Dios. Pensaron que observando ciertas reglas y regulaciones, realizando ciertos rituales y pronunciando determinadas palabras elocuentes y bonitas, podían conservar el favor de Dios. El Señor les aclaró aquellos conceptos erróneos a través del mensaje de los profetas. Por eso Él enviaba a los profetas para que despertara el pueblo y no se dejara dominar ni se dejara distraer de esos discursos elocuentes de sus líderes. Les hizo saber que despreciaba el ritualismo del culto y los sacrificios formales, las solemnidades que causan risa y el tributo de labios. En Amós 5, 21, 22 lo dice. Dice la palabra: aborrezco, desprecio sus fiestas, tampoco me agradan sus asambleas solemnes. Aunque ustedes me ofrezcan holocaustos y ofrendas de grano, no las aceptaré, ni miraré las ofrendas de paz de sus animales cebados. El Señor rechazó sus cánticos, en los cuales entonaban alabanzas que no significaban nada para ellos. Prometió convertir sus cánticos en lamentos y transformar sus voces en clamores de luto. Ahora vamos a ver la remoción de las obras humanas. Eso está en Hebreos 12, 26, 27, donde el Señor nos dice: cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles, dice la palabra de Dios.
¿Y cuáles son las cosas inconmovibles? Su reino espiritual, su reino milenial, el reino que viene a gobernar cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. Este texto advierte acerca de la remoción que Jehová hará de las obras humanas, de modo que la restauración divina pueda comenzar. Todo aquel que en Israel y Judá habían edificado por sí mismo durante generaciones de esfuerzo propio, era abominación para Dios. Y éste entregó para destrucción todo esto que ellos habían logrado, la obra de sus manos. El mensaje que se desprende de las falsas concepciones de los israelitas llega hasta nuestros días. Y el autor de Hebreos habla de la remoción que Dios se dispone a llevar a cabo. Él ha prometido remover toda obra humana levantada con la energía y la sabiduría de la carne. Solo las cosas inconmovibles, lo que haya sido levantado gracias a la sabiduría y al poder del Señor, permanecerán. La gran remoción profetizada en Hebreos ha comenzado y continúa en la iglesia de nuestros días. Y ello debido a que los mismos males que afectaron a Israel en buscar agradar a Dios mientras mediante cultos, mediante rituales, mediante prácticas idólatras, mediante una decadencia moral, una corrupción del liderazgo y el adorar la obra de las manos humanas, se manifiestan también desafortunadamente ahora en la iglesia. La remoción de estas cosas parte del proceso de la restauración. Aquí arranca ese proceso de restauración. Cuando todas las cosas humanas levantadas por el hombre, ya sean físicas o espirituales, sin la intervención de la sabiduría divina, van a ser removidas, y ahí es donde empieza la restauración de Dios. Ahora vamos a ver el arrepentimiento en la restauración. El arrepentimiento en la restauración es fundamental. Jeremías 15:19 nos dice: esto responde Jehová: si regresas a mí, te restauraré, para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Si tienes que influir en ellos, tienes que influir en ellos, y no dejes que ellos influyan en ti. Isaías 58 del 1 al 11 nos dice, y este es un texto maravilloso, fuerte, pero maravilloso. Grita con la voz, dice la palabra, grita con la voz de un toque de trompeta. Grita fuerte, no seas tímido. Háblale a mi pueblo de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe en su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no me impresionan? ¿Por qué no te impresionamos? Hemos ayunado delante de ti. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento. Se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿Acaso le llaman a eso ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No, esta es la clase de ayuno que yo quiero. Y pongamos atención al ayuno que Dios quiere que nosotros hagamos. Dejen en libertad,
Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas de los que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisan su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá: sí, aquí estoy. Les contestará enseguida: levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Será como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Hermosa palabra y fuerte también al principio. Tras juzgar y disciplinar enérgicamente al pueblo de su apostasía, Dios le ofrece las maravillosas promesas de restauración. Le dice que su salvación pronto se dejará ver, que será como un huerto de riego, los librará de sus iniquidades, sanará sus apostasías y les amará de pura gracia. Sin embargo, entre su advertencia de juicio y su promesa de restauración, los profetas de Dios hacen una importante exhortación: arrepentíos. En Isaías 58 se indica: si abandonas tus ayunos rituales y practicas el verdadero ayuno. Se escucha en el lamento de Efraín en Jeremías 31:19: porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y resuena en el ruego de Oseas 14:1: vuelve, oh Israel, a tu Dios, a Jehová tu Dios. Arrepiéntete. Esto no significa redoblar esfuerzos para agradar a Dios guardando la ley o realizando buenas obras. El llamado siempre ha sido a volverse a Él de corazón. Permite que Él te limpie y que restaure tu vida, así como lo ha hecho con la mía y como lo seguirá haciendo, porque esto es un proceso hermoso, la restauración de Dios. Amados hermanos, hemos llegado al final de este devocional. Espero que haya sido de gran bendición para ti como lo ha sido para mí. Y recuerden, Dios restaura, pero Dios restaura a un corazón contrito y humillado. Gracias, amados, por estar en este devocional. Esperamos que nos sigan apoyando. Recuerden que este canal de YouTube no es monetizado. Lo que nos interesa es que la palabra de Dios, que su enseñanza sea esparcida por toda la tierra y que entendamos que sin Él no hay una restauración verdadera. Amados, Dios les bendiga. Nos vemos en nuestro próximo devocional. Despierta, despierta. Paz del Señor. Bendiciones.